¿Por qué tiene que haber tanto, se puede decir, gente que aguante hambre, sabiendo que podemos hacer algo por ellos, hacer algo por nuestra comunidad? ¿Por qué no hay un comercio justo para nosotros? Sí, a ratos uno piensa, ¿no?, que por qué tienen que mandar a callar a personas que están reclamando sus derechos, ¿no? Y eso duele porque tras ellos no saben que hay una familia. ¿Por qué cada día mueren líderes? ¿Por qué cada día mueren campesinos, indígenas, afros? ¿Por qué? Por el hecho de defender los derechos humanos. Este país se ha construido sobre la base de unas desigualdades enormes, de unas inequidades enormes que están poderosamente centradas en las zonas rurales. El trabajo decente no es un regalo, o que unas condiciones económicas distintas no son un regalo, sino que son un derecho que tiene la gente. Y esa es una reflexión que estamos tan acostumbrados a tener unas relaciones económicas y unas relaciones laborales tan indignas que muchas veces pensamos que cuando eso mejora sustancialmente o un poquito, entonces tenemos que agradecerle a alguien porque nos lo dio. Y que por lo tanto tener unas condiciones de educación y de salud decentes en el campo no es un regalo para las comunidades campesinas, no es un regalo para las comunidades indígenas o no es un regalo para las comunidades afrodescendientes. Es el derecho ganado por el trabajo que realizan, es el derecho ganado por el solo hecho de existir, de ser ciudadanos, de tener la vida que tienen y de cumplir la tarea que cumplen para el país entero. Me parece que el trabajo digno es cuando se respetan todas las normas nacionales e internacionales. Y dos, yo creo que hay necesidad de que la gente entienda que el trabajo digno es el que puede cubrir además las necesidades mínimas, vitales del trabajador y de su familia. ¿Cómo está en Colombia? Pues en Colombia no existe el trabajo digno. El trabajo decente no existe en Colombia, no hay una política pública de trabajo decente, el gobierno nacional no tiene la voluntad política para hacerlo. Yo creo que los jóvenes de esta generación nuestra no nos vamos a poder pensionar en Colombia. Además, el régimen pensional está al borde del colapso. O sea, estamos actualmente, no quiero sonar catastrófico, pero creo que estamos en un caos en términos laborales. Muchas gracias, caballero. Muy buenas tardes, dama. ¿Cómo estás? Caballero, ¿cómo está?
el 64% de la población en Colombia está en temas de informalidad, está en una situación de informalidad. Eso quiere decir que no hay una cotización a seguridad social, salud y pensión. Entonces estamos hablando de una crisis, de alguna manera, en la salud, la pensión, o sea, en la protección social. Claro, papi, tú sabes que yo estoy en decreto, estoy en calle, metiéndole duro, papi. Todo este panorama de déficit en el trabajo decente en buena medida se explica también por la debilidad del sindicalismo, que es un resultado de las políticas del Estado y de buena parte de los empleadores frente a la clase trabajadora en Colombia y frente a los sindicatos en particular. Más de un compañero ha perdido la vida trabajando, que han muerto de una vez allá en ese trabajo, porque es un trabajo agotador. Pues el nombre mío, yo me llamo José de los Santos Solís. Nosotros fuimos 14 hermanos. El sueño mío era ser alguien del gobierno, pero precisamente que cuando me presenté al gobierno, pues en ese tiempo vino y me rajaron y no pude ser lo que quería hacer. O si no, a este tiempo era otro y ya estaría hasta pensionado. En estos momentos yo tengo 31 años, voy a cumplir 32 años de hacer labor que estoy haciendo picando caña. Y como persona, pues yo me considero ser una persona honesta en mi trabajo, pero los patronos en ningún momento son honestos con el trabajador. Ese trabajo es muy sufrido, el patrono se lleva todo la fuerza de nosotros y nosotros lo que recibimos puro cansancio y enfermedad. Tenemos que hacer mucho sacrificio, pues a veces uno llega cansado, no puede ni conversar con la familia porque viene uno como agotado de tanto llevar sol porque allá no se descansa. Los hijos de nosotros, de los trabajadores, no pueden ir a una universidad porque no tienen cómo pagarla. Ser animal, por lo menos yo creo que sería más fácil, ¿no? Por lo menos por ahí está el gato de lo súper feliz. Feliz. Entra, come, vuelve y sale y no tiene que pensar en nada ni saber que tengo que pagar arrendo, que los recibos, que mercar, que estudiar. Bueno. Me acuesto por ahí 9, 10 de la noche y el otro día a seguir siempre en la misma rutina. Todos los días lo mismo. Pues la importancia de la familia es que siempre pues estuviéramos más unidos, ¿no? Ser más unidos, pero pues eso no pasa. Porque siempre, por lo menos con mi esposo, nos vemos en la noche, pues, mejor dicho, muy poco. Y el pobre cada día es más pobre y la pobreza es impresionante.
Para los ricos, para los patronos, somos pocos. Y cuando uno los enfermamos, ya no servimos más nada, porque ya somos como una chatarra vieja. Como uno tener un carro y ya se chatarrizó, eso somos nosotros. La caña aquí en el Valle del Cauca está perjudicando a más de un trabajador y a toda la nación, porque ahí están las quemas, están secando a los ríos del agua, están enfermando, así no sea que la persona la corte. A las personas que no la corta también la está afectando. Dicen en los estudios que un 90% del Valle del Cauca está ya totalmente con caña, porque los mismos empresarios lo dicen, que es un cultivo que no va a ser superado por ningún otro. Es muy productivo. Y aquí, desde que comenzaron a sembrar la caña en el Plan del Valle, se acabaron los cultivos. Se acabó lo que fue soya, algodón, millo, todo eso lo terminó la caña. Y pues ya prácticamente los trabajos son muy difíciles para conseguirlos. Tengo 5 hijos y pues el futuro para mis hijos es que de pronto ellos lleguen a salir adelante, porque pues en este trabajo no creo que uno salga adelante, ¿no? Lo que yo tengo es desgaste de columna, es por el trabajo de corte de caña, pero no hay derechos de nada, no hay nada, no encuentra nada por ninguna parte. Sí, yo aquí estoy trabajando desde el 76, de 1976, y yo aquí no he visto trabajo digno. Aquí en esta empresa, lo que es el corte de caña, y esta industria azucarera, no hay trabajo digno. Para el trabajador no hay trabajo digno. Esto aquí lo tratan es como un animal. Lo único que yo veo que para mí, pues el único descanso que yo veo es ahora, esperando que salga pensionado. Hay una gran normatividad en Colombia. Si vamos a buscar las normas, existen todas las normas para cualquier evento o para cualquier protección en el trabajo, pero la aplicación es deficiente. Hay muchos compañeros que en el labor que nosotros hacemos, en el trabajo que nosotros hacemos, han caído y por manos de los compañeros la hemos levantado. Antes no había ni una ambulancia para que lo llevaran al sitio de salud. Ahora, tanta lucha para acá, se consiguió lo que trata de una ambulancia y que una enfermera esté permanentemente en el trabajo. A más de 16 millones de colombianos que no tienen ningún tipo de garantías. De ahí que vemos nosotros en el mundo de la tercerización laboral, vemos en el mundo de la informalidad y en la violación de los derechos de los trabajadores. Es una situación supremamente grave. Bueno, la situación de los corteros de caña es uno de esos casos, ejemplo, de la esclavitud en el siglo XXI. Es de esos casos que no pueden volver a ocurrir nunca más en el mundo. En ese trabajo de ellos, que yo le he denominado un trabajo forzoso o un trabajo de los más duros y fuertes que puedan existir en el mundo del trabajo, cuando yo llego a tener una relación directa con ellos, se desempeñan en unas condiciones de completa violación a sus derechos laborales. Prácticamente no tenían ningún derecho laboral garantizado.
Es así como los corteros de caña, todos estos trabajadores, los 14.000, deciden adelantar en el año 2008 una gran huelga general en todos los ingenios. Fue una lucha muy fuerte, muy dura, porque durante 56 días los corteros de caña en esa huelga lograron algo que nunca en la historia del país se había logrado por los trabajadores, porque logramos regular el tema de horarios, jornadas laborales, descansos de los trabajadores y seguridad social, pero no se logra la vinculación directa con los ingenios, que era nuestra tarea fundamental y nuestro objetivo. Hemos avanzado, no en la forma que hemos querido, pero creo que las condiciones han ido mejorando poco a poco. Nos falta mucho, pero es parte del trabajo que estamos haciendo para poder proteger más a los corteros de caña. Los valores, por lo menos que nosotros llamamos campesinos, es tener una responsabilidad, tener ética, tener una disciplina y también tener una convivencia. Aquí estamos, no nos discriminen. ¿Por qué tienen que darnos esa discriminación que no existimos? Y sabiendo que somos la parte que movemos el motor, que decimos que mueve, impulsa la economía de este país. En el mundo, pues los campesinos son pobres porque lo que producen no les representa su esfuerzo y en consecuencia pues los empobrece. La educación no tiene elementos serios para ayudar a que las personas amen su campo, se queden en su campo y todas cuestiones como debiera ser. El campesino no tiene ningún derecho, el campesino no tiene derecho a la salud, el campesino no tiene derecho a ninguna prestación como trabajador y no tiene garantizada una pensión. En Colombia ha habido una guerra contra el campesinado, ha habido un intento por exterminar incluso comunidades campesinas enteras, como parte precisamente de la imposición de este modelo de economía parasitaria, que es la economía terrateniente y latifundista, o también del extractivismo de los recursos mineros, especialmente del petróleo, del carbón, del oro y de otro tipo de recursos. Ahora el coltán, por ejemplo, es fuente de esa explotación. Entonces, evidentemente asistimos a un enfrentamiento entre modelos económicos y modelos que tienen principios y fundamentos totalmente contradictorios y excluyentes. El modelo que plantean las comunidades agrarias y las comunidades rurales es un modelo que se fundamenta en el concepto de la vida, mientras que el otro, el modelo que practican las grandes empresas transnacionales, los terratenientes y los latifundistas, se fundamenta en el concepto del lucro. Las tierras las sacaron los campesinos a plomo, desplazaron los campesinos y unos pocos se apropian de la tierra para no producirla y para tener que
estar importando alimentos que no deberíamos estar importando si la tierra estuviera en manos de los campesinos. Es un país con una concentración de la riqueza impresionante. Somos el séptimo más desigual en el planeta, prácticamente el segundo más desigual en América Latina, pero en la distribución de la tierra somos el país más desigual del planeta. El 1% de los propietarios de tierra en Colombia tienen el 50% de la tierra cultivable, diríamos, en el país. Todos tenemos derecho a trabajar en condiciones dignas y administrar nuestros recursos económicos. Pues mi nombre es José Luis Coral, tengo 45 años, soy padre de familia de 2 niños. Mi identidad la defino como agricultor y campesino. Esa identidad porque venimos desde nuestros ancestros que han venido trabajando la tierra para sacar nuestras familias adelante y poder tener nuestra familia unida. Los ojitos, hágalo bailar. Adquirimos este territorio para sí mismo poder hacer nuestra propia plan de vida, que es agua, vida y dignidad. Este es el machete y también es una herramienta fundamental para el campesino. Por el otro lado, esta herramienta, desgraciadamente, la utilizaron los grupos paramilitares para descuartizar a la gente, para aterrorizar los campesinos y más que todo los líderes, ¿no? Y las bases. Cuando se presentó la llegada de los paramilitares que arremetieron, yo recién estaba adquiriendo conocimientos de liderazgo. Hacía parte de un movimiento político y me tocó dejarlo porque ya llegaban, por lo menos por el teléfono, pues amenazitas así que hacete para un lado, querés que esto, querés que lo otro. Y muchas veces uno piensa es en la familia. Por lo menos yo pensaba mucho en mi hijo. La Marina está en los lagos haciendo empanadas. ¿La Emily? Todos hemos tenido compañeros muertos, compañeros muy buenas personas que se nos han ido. Y yo casi que desde que empecé con este tema, muchos compañeros han desaparecido. Desde que era estudiante lo han desaparecido y eso es una sola línea. Desaparecen al estudiante, desaparecen al trabajador, desaparecen al líder social, desaparecen a todo el mundo. Entonces estamos en un país violento. Nosotros como organización defensora de derechos humanos pues hemos tenido varias agresiones, secuestros, atentados a la sede, amenazas. En este momento, por ejemplo, tenemos una compañera que no puede volver al territorio por amenazas y así hemos tenido en varios momentos. También las comunidades están en riesgo permanente y eso también nos hace que nosotros sigamos en esa lucha. Colombia es uno de los países donde ser dirigente sindical, ser dirigente social es un delito, es un crimen.
Tenemos más de 3.000 asesinatos. Entonces, ¿de qué esperar de este gobierno? Pues más represión. Tenemos en 2 años más de 300 dirigentes y líderes sociales asesinados. O sea, la situación para nosotros es complicada. Nosotros somos seres humanos con un amor grande. Porque conozco la historia de Colombia y es duro uno recordar compañeros que estuvieron a nuestro lado y han sido asesinados por reclamar derechos para vivir en condiciones dignas y justas. Y hemos sido señalados como guerrilleros. Y nosotros nunca hemos empuñado un arma. Hemos sido personas honestas, transparentes. Y lo que más admiro de mis compañeros es la dedicación y el amor que le ponemos a esto para vivir bien. ¿Y qué es estar bien? Que el trabajador tenga un salario digno, que nuestros hijos estudien. Y el capitalismo de Colombia es el más salvaje del mundo. Entonces yo hablo en nombre de las víctimas y de los que estamos en la lucha. Es una lucha sana, donde hemos sido oprimidos por el Estado, que ha sido cómplice de asesinatos de los grupos paramilitares y del empresariado. Ser sindicalista en Colombia es tener la tumba al lado, pero en honor a nuestros compañeros seguimos en la lucha, porque no podemos parar, hay que seguir. Moñuelo colombiano. Son muchos actos que uno emocionalmente se va cargando. Cuando nos sientan a comer o si nos invitan a comer, es en un plato de plástico. Y no es de lo que usted está comiendo. O sea, si usted prepara unas pastas deliciosas para ellos, usted no va a comer de las mismas pastas que les preparo, no. Usted prepara así un arrocito con huevo por aparte. Y resulta que ya me puso a trabajar y cuando esa abuela que me despidió el año pasado en octubre, cuando se dio cuenta que me tenía que pagar la prima de Navidad. Y no me dio seguro durante 13 años. Pero yo no tenía derecho ni a una prima, ni a un transporte, ni a nada de esas vainas. ¿Qué pasa? Nos estamos matando. Nos estamos matando por 40, 50.000 pesos. Y eso no es plata, porque cuando estemos jodidas en la casa, con las manos torcidas, con un montón de problemas, nadie nos va a decir, ay, usted es la hermosa, la que me ayudaba. No, ya volamos, ya no servimos. Yo le dije a la patrona, yo le dije a su esposo, vea, hizo esto y dijo, no, pero es que yo pasé por lo que, es que ella es muy mentirosa, que no sé qué, yo pasé, pero yo no le hice nada a ella, él rozó el miembro de él con las nalgas mías, ¿me entiende? Entonces, pero eso fue un encamino y ahí ya yo me salí.
yo me sentía como una hormiguita chiquitica. Eso lo afecta a uno demasiado cuando a uno lo subestiman. Nosotros tenemos un trabajo de acá, que nos sentimos temerosas, que nos sentimos miedosas, nos sentimos manipuladas, pero al mismo tiempo con miedo de dar ese paso a quitar eso que nos genera esa presión. Y por eso agradezco mucho a estos grupos sindicales que me han ayudado a ser mejor. Gracias. Muchas gracias, Dios les pague. Bueno, vuelve pues. Listo. Bueno. Me llamo Lucedit Patiño, soy trabajadora doméstica en este momento, soy madre, mujer y líder. La familia para mí es como una parte muy importante de uno como mujer, porque es una parte que le da a uno como las ganas de luchar y de hacer muchas cosas a raíz de todas las cosas que suceden ¿cierto? En el país, alrededor, en el entorno. Entonces, creo que la familia es un factor importantísimo en la vida de uno como mujer, también como líder y como trabajadora, porque también pues esa parte es muy importante. Pues mi relación con ellas es muy buena, es que inclusive no la siento pues como que ellas son mis patronas, no, la verdad que eso no lo siento. Ese miedo de preguntar o de decirle al otro, no, yo la verdad no siento eso acá, yo me siento muy bien. Con todas esas situaciones que vive la gente acá en Colombia de eso, frente a lo que es el trabajo doméstico, es muy malo. No, a ver, empiezo yo. Yo a ella la aprecio mucho porque ella ha sido una persona muy querida, muy consciente. Cuando yo me muera, pues ella me dice, cuando ella pues se muera, me dice a mí, cuando yo me muera, usted se queda con Claudia. Entonces, ¿quién cuida a quién? Realmente ellas son la mano derecha de uno. ¿Qué haría uno sin ellas? Digamos, ¿qué haría yo? No podría trabajar, me tendría que salir porque ¿quién cuidaría a mi mamá? Esa es la misión del día, la primera misión. Dale la frutica a ella, la primera misión del día. Y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura y aunque nadie me contesta,
Es inútil que pretenda mi rencor, es más fuerte mi amor. Buena. Ay, pero es que yo tengo una tos. ¿De quién pensaba? Pues ¿en quién iba a pensar? En el pasado. En mi ex, en el pasado. En el pasado. Ay, yo siempre me acuerdo mucho de él, fue muy querido. Nosotros vivimos muy bien. Él nunca fue un hombre atrevido, siempre me trató muy bien. Él siempre me demostró mucho amor, sinceramente. Como esa tradición pues del macho que llamamos nosotros, pero eso también depende como de la mentalidad de uno, pero sí, los hombres son muy machistas, que yo soy el que mando, yo soy el que digo, yo soy el que ordeno, yo soy el que decido, no. Y ya me tocó a mí sola con los muchachos, ¿cierto? Afortunadamente yo pues en ese momento trabajaba y pude pues como estar pues dándoles pues como lo necesario, ¿cierto? Lo básico pues que llamamos. Y fue duro, muy duro, porque yo me quedé ya después un tiempo sin trabajo. Pero de todas maneras eso fue duro. Entonces a mí me tocó vender chance, que chance es pues un juego de azar. Vendía empanadas, o sea, me tocó lucharla mucho y nunca me quedaba pues como pensando qué voy a hacer, no, tengo que hacer esto y lo hacía. Tenemos muchas mujeres cabezas de familia. En Colombia hay muchas mujeres separadas y los hombres se van y ya. Y la mujer es la encargada de educar, de mantener y de todos sus hijos. Las familias que tienen de cabeza de hogar una mujer sufren mucho. Un dato importante, en esta casita vivía la novia del hijo mío, del que se me murió, esta casita. Era el hijo menor, él se fue para el Ecuador, él era un muchacho que le gustaba mucho el deporte, muy dinámico, muy abierto, un muchacho muy libre. El 26 de diciembre del 2016, él sufrió un accidente, me lo buscaron su cadáver y bueno, lo encontraron y a los 4 días me lo trajeron pues aquí, afortunadamente pues lo pudieron recuperar. Y en este momento pues lo tengo ahí en el cementerio Jardines. De todas maneras, uno como mujer tiene que empezar como a superarlo. Porque lastimosamente a mí me tocó sola sacarlos adelante. Y a él y el otro hijo mayor. Pero al mismo tiempo me siento como me da un poquito de alivio de saber que no lo mató la violencia en Colombia, que él tenía otros pensamientos y eso lo hacían diferente. A ver, la mayoría de estas casitas son de pronto el desplazamiento de muchos campesinos que vivieron esa violencia, entonces ellos se vinieron a la ciudad y tomaron pues las riberas de las montañas que llamamos, porque no había otra opción, entonces el Estado pues a eso nunca le ha parado como demasiadas bolas, pues sí, algunas veces sí les ha tocado, pero eso es mi país, mi ciudad. Esa es la triste realidad.
7. Ah, aquí está. ¿Qué dijo? ¿Que escapé? Hasta luego, mañana nos vemos. Hasta mañana. Me la acompañe. Amén, a usted también. Chao. Chao. Que a mí me gustaría pues que sacáramos adelante aquí en el Sintra y Magda con las mujeres, pues las que estamos ahí pues llevando este empoderamiento pues que llamamos. El conocimiento es muy importante porque eso ayuda mucho a superarse uno como persona y a cambiar de mentalidad y a trabajar y a ser diferente, porque es que eso es lo que necesitamos, la diferencia. Todas las mujeres tenemos el potencial y la facultad de ir creciendo y poder dejar un legado en nuestra historia y en nuestra sociedad. Es muy importante para todas ellas creer en ellas mismas y poder afianzar todos sus conocimientos y tener la confianza, la autoestima de lograr todo lo que se propongan. Estamos en la Plaza de Bolívar, la plaza central de la ciudad de Bogotá, donde se ve reflejado el poder político de Colombia. Toda la sociedad colombiana que esté inconforme y coordina una movilización, generalmente termina en la Plaza de Bolívar. Soy Jason Zubieta Díaz, tengo 31 años, vivo donde vive la mayoría de los trabajadores, en el sur de Bogotá. Soy estudiante de filosofía, soy trabajador, soy sindicalista, soy padre de familia. Creo que este país debería ser mejor. Esta es la Universidad La Gran Colombia, donde estudié filosofía e historia. La universidad te abre las puertas, te cambia como persona, te cambia como ciudadano y te pone a ser un ciudadano más crítico y más propositivo ante las situaciones del país. Por eso es importante cuando los estudiantes salimos a exigirle al gobierno nacional que garantice el derecho a la educación. Así como tenemos un derecho a la educación o debemos pedirlo, asimismo tener un derecho al trabajo digno y al trabajo decente. Que lo escuche la oligarquía colombiana, que el pueblo se ha cansado ya de la explotación de la clase trabajadora, la clase media y las clases bajas. ¡Abajo, abajo la corrupción en Colombia! Necesitamos que más jóvenes trabajadores, indígenas, campesinos, pues se puedan contagiar según las particularidades de su territorio y de sus condiciones para generar procesos de resistencia, pero de alternativa, porque bueno, el tiempo va avanzando y es nosotros que le vamos a proponer a las generaciones que vienen atrás. Lo que se trata un poco con todas estas luchas y con todas estas manifestaciones es tratar de equilibrar la balanza y que realmente los poderosos se entiendan que este país es de todos y que les estamos exigiendo es un poquito de lo que tenemos derecho, o sea, no es un regalo, no es un favor.
Hoy, en el año 2018, vemos nuevamente esa gran capacidad del movimiento estudiantil. En ese momento el paro universitario sí ha logrado una gran capacidad de generar un mensaje de la necesidad de defender la universidad pública como ese canal para llegar a un trabajo decente. Nosotros tenemos unas estadísticas aproximadas que el 47% de los jóvenes están ocupados. De ese 47%, el 80% está tercerizado con cooperativas, sociedades anónimas simplificadas, es decir, no tienen una estabilidad laboral, son unos salarios bajos, unas condiciones de sistemas de salud precarios, una seguridad industrial precaria, y cuando les dan la experiencia es mediante estos contratos que nosotros llamamos contratos basura, que no honran el contrato laboral donde hay una estabilidad, sino que los contratan al destajo. Lo que la sociedad colombiana está exigiendo son los mínimos para poder vivir, lo que llamaban el buen vivir, ¿no? Y aunque se firmó el acuerdo de paz, que me parece muy positivo porque cesaron los fusiles, pero seguimos viviendo un conflicto social, un conflicto de injusticias, un conflicto que cada vez se agudiza más en las capitales y en los pueblos. Ya yo tuve un sueño, que todo estaba mejor, que ya no había violencia, no había más guerra ni había dolor, que ya no había violencia, no había más guerra ni había dolor. Bueno, el balance a 2 años de la firma del acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional es agridulce, ¿no? Es además un paso crucial que ese acuerdo de paz está salvando vidas y eso es muy importante para una sociedad como la colombiana. Y al mismo tiempo hay unos factores que generan mucha preocupación. En los últimos informes que se han hecho de monitoreo al cumplimiento del acuerdo de paz, encontramos que se está cumpliendo apenas un 20 o 30% de los compromisos. El gobierno actual tiene un doble discurso, tiene un discurso para la comunidad internacional de ir a los foros como la Asamblea General de Naciones Unidas, la Unión Europea, las conferencias internacionales que se hacen a decir que va a respetar los acuerdos, pero internamente hace muchas acciones para que el proceso de paz se debilite, para que los acuerdos solamente se cumplan en lo que tiene que ver con la desmovilización y desarme de la guerrilla o de lo que era la guerrilla, pero no de garantizar los cambios sociales, políticos, económicos y culturales que tiene implícito el acuerdo. En lo que pasó en estos últimos años en la negociación con las FARC, por lo menos se negoció lo mínimo que debía cambiar para que este país empezara, digamos, a abrir un poco a la inclusión, a abrirse un poco a los debates de la injusticia, de la inequidad. Colombia es un poco este espacio. Es un espacio que tanto en las ciudades como en el campo está atravesado por una historia de muerte, por una historia de conflictos, por una historia que le ha arrebatado a muchas personas, a muchas de las familias de todos y todas en Colombia, un familiar, un amigo, un pariente, un conocido. Es esa historia de muerte que está atravesada por la memoria de una reconstrucción, de una historia, de un intento por tratar de transformar el país, por tratar de recordar, pero recordar para transformar. Es un poco lo que buscan también las experiencias de exigibilidad sobre el trabajo digno, sobre la necesidad de que las condiciones cambien, sobre la necesidad de que el Estado reconozca que tiene un compromiso, que debe
restablecer unas garantías mínimas para la vida, para el trabajo digno en el campo, en las ciudades, con los trabajadores, ir construyendo este país a partir de iniciativas como lo que se vio a través de los mercados, como lo que se vio a través de las organizaciones de productores familiares, de campesinos, de comunidades étnicas, que no solamente esperan que algo suceda con ellos o que se les garantice algo, sino que van reconstruyendo ese tejido, que van reconstruyendo esa fuerza y que es esa fuerza la que esperan que sea reconocida por el Estado para generar condiciones de vida digna, para generar condiciones de buen vivir en nuestro país. Uno, pues somos productores orgánicos, los que no producen son transformadores con buenas prácticas. El trabajo, la unión nos caracteriza, sobre todo porque somos una familia. El trabajo digno es hacer una actividad que le genere, primera medida, satisfacción, felicidad y también un ingreso económico, porque tenemos que vivir en este planeta con dinero. Pero que usted no se enferme por trabajar, que usted no tenga que sacrificar el tiempo que le tiene que dar a sus hijos por estar en el trabajo, sino que eso sea parte de la formación de sus hijos. Pues yo pienso que el trabajo digno es poder ser como coherente con su pensamiento y también como que desempeñar trabajos que te hagan sentir bien y que te hagan sentir bien a tu comunidad, o sea, que le colaboren también a tu gente. Se aporta a la alimentación de las ciudades, se aporta a la salud cuando hablamos de alimentos agroecológicos orgánicos, se aporta a la identidad cultural, se aporta a la economía del país, se aporta a la economía territorial. Esta articulación que nosotros estamos proponiendo desde el territorio es mostrar que hay una posibilidad de cambio social, una posibilidad de inclusión social. Uno de nuestros sueños es que en algún momento el campesino sea tenido en cuenta como un objeto social de derecho que es fundamental dentro de la sociedad y que es indispensable, no necesario, sino indispensable. Las personas que producen comida somos indispensables. La economía propia o la economía social y solidaria existe desde hace muchísimo tiempo, pero se vuelve verdaderamente importante porque en este momento hay una crisis del modelo capitalista, y eso es cierto. El modelo capitalista no puede llegar de la manera en la que ofrece llegar a todo el mundo con una lógica aparentemente democrática. El modelo capitalista deja unas brechas y unas inequidades y unas dificultades profundas dentro de sí mismo que, si no se resuelven, eso mismo lo termina devorando, lo termina consumiendo. Entonces, generar unas prácticas que solamente le resuelven el problema, pero que no transforman el modelo, no es suficiente. Nuestro es el buen vivir. El buen vivir para nosotros es tener comida, tener buena salud, como decía el rato, espiritual, digamos, cultural y física, mental, tener buena educación, tener tiempo libre para dedicarse a la familia,
tener recreación, poder, digamos, acariciar la madre tierra, porque nosotros decimos la madre tierra. Esa visión es muy diferente a un sistema económico, a una estrategia económica capitalista de acumulación, de generar solo ingresos, plata a costa de lo que sea. A los indígenas hay que apoyarlos y hay que apoyarlos en el fortalecimiento organizativo, en el fortalecimiento político y en los poderes que da la Constitución, que es todo el tema de autonomía. La visión nuestra es producir para comer, producir para la autonomía alimentaria, para la soberanía alimentaria. Fue bien impactante ver que hay otra gente pensando también que lo económico es político y lo político es económico, y que puede pensarse en esa interacción, y que construir una nueva economía o construir apuestas de economía distintas es un acto político, en donde no solamente dejamos pues de pensar el norte como la construcción de modelos ideales que se imponen en el sur, sino como la posibilidad de construir juntos un mundo realmente distinto y diferente. Poniendo su espalda al agua, también al ardiente sol. Poniendo su espalda al agua, también al ardiente sol. Por darle comer al rico, el pueblo trabajador. Por darle comer al rico, el pueblo trabajador. Paremos ahí, compadre, no nos dejemos joder. No dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Paremos ahí, compadre, no nos dejemos joder. No dejemos que los ricos nos quiten el que comer. Se necesita, digamos, una cooperación internacional que sea consciente de que los cambios y las transformaciones deben ser estructurales. Se necesita una cooperación que no quiera simplemente desaparecer la pobreza. En ese sentido se necesita una cooperación que sea mucho más reflexiva, una cooperación que sea mucho más solidaria, una cooperación en la que realmente, en términos de intereses, le duela lo que está pasando en este país, porque lo que esté pasando en este país es perfectamente reversible con lo que está pasando en sus países. En el día de hoy nos reunimos para dialogar sobre diferentes experiencias que a nivel mundial y en Colombia se vienen desarrollando en torno a nuevas formas de pensar la economía, para transformar realidades sociales de inequidad y también para aprender e intercambiar experiencias de otros lugares en el mundo. Digamos, los intercambios y la solidaridad internacional se vuelve fundamental en el trabajo en Colombia y sobre todo en este momento, después del proceso de paz, de poder visibilizar a nivel internacional y presionar con otros organismos internacionales que se cambien y se elaboren políticas para cambiar esas condiciones y mejorar, digamos, de alguna manera la situación en Colombia. La majorité des entreprises qui se trouvent en Colombie sont des entreprises qu'on connaît en Europe ou qu'on connaît aux États-Unis. On peut citer à titre indicatif des entreprises comme Coca-Cola, comme InBev dans le secteur de la bière, comme Nestlé. Toutes des entreprises qui sont très connues par les consommateurs européens.
Quand ces entreprises se trouvent en Belgique, pays où on a un syndicat fort, ou en Europe, elles ont généralement des politiques sociales qui intègrent les besoins des travailleurs. Quand on se trouve en Colombie, on se trouve avec des syndicats qui sont beaucoup plus faibles. On se trouve avec des syndicats qui sont créés par l'entreprise elle-même pour n'avoir de compte à rendre à personne. Et si ces syndicats sont des syndicats autonomes, indépendants de l'entreprise, alors c'est l'organisation elle-même qui est mise en question. Ces gens sont menacés, ont des menaces physiques, voire sont assassinés. Si l'on veut renforcer les syndicats en Colombie, il faut en Belgique, là où les syndicats sont forts, faire des pressions sur les entreprises pour qu'elles aient des comportements aussi éthiques là-bas en Colombie qu'elles ne l'ont ici en Belgique. Il n'y a jamais eu dans aucun pays une démocratie politique s'il n'y avait pas en même temps une démocratie sociale. Il faut reconnaître qu'il y a un contexte extrêmement difficile pour les gens et pour les travailleurs en Colombie. Et donc, pour ça, il faut réagir. Et c'est ça que je dis aussi à nos camarades et aux travailleurs colombiens, on ne vous abandonne pas. On sera toujours de votre côté pour lutter pour les droits humains, mais pour aussi lutter pour les droits syndicaux. Nous exigeons que l'Union européenne fasse le nécessaire pour que s'arrête la massacre du mouvement populaire colombien. Nous demandons le respect des accords de paix en Colombie. Nous demandons le respect des accords de paix en Colombie. Bueno, yo espero que sea el de un país que como lo merece ser, sea un país lleno de equidad, de justicia, de democracia, de una convivencia pacífica, civilizada. Sería excelente que esas políticas sociales de beneficio del trabajador se aplicaran en Colombia y no solamente se pensara en enriquecer a unos pocos, sino que el trabajador también fuese partícipe de esas riquezas de esas empresas. Una economía que se resuelve desde el cuidado, que se resuelve desde la construcción de la vida, que se resuelve desde unas relaciones distintas entre las personas en lógicas de solidaridad, que se resuelve desde unas formas distintas de redistribución de la riqueza. Queremos un país soberano, un país que tenga la capacidad de tomar sus propias decisiones políticas, sus propias decisiones económicas, que tenga como un fin importante el bienestar de la población, el desarrollo nacional y garantizar una plena democracia. Pensar en solo ganar, eso es un error terrible. Nosotros no solamente tenemos que pensar en el dinero, sino pensar en la vida. Uno de los sueños, y yo sé que de la gran mayoría de nosotros los que estamos al interior de las organizaciones sindicales, es vivir en paz, vivir alegres. Esta vida es un paseo, la vida se nos va volando y qué rico que el ser humano llegue y seamos felices. Pues aún todavía hay tiempo y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para uno luchar.